Buen día, vamos a hablar de la responsabilidad social, ambiental, civil y penal por parte del revisor fiscal. El revisor fiscal es una figura importante en las empresas y organizaciones cuya responsabilidad principal es garantizar la transparencia y la integridad y legalidad de las operaciones financieras y contables que supervisa. En este sentido, el revisor fiscal puede enfrentar responsabilidades en varias áreas, incluyendo en la responsabilidad social, ambiental, civil y penal, dependiendo de las circunstancias y la legislación vigente. La responsabilidad social. En la responsabilidad social, el revisor fiscal tiene que garantizar que la empresa cumpla con las normas y regulaciones aplicables en su operación. Esto incluye la verificación de que la entidad no esté involucrada en actividades ilegales o no éticas que pueden perjudicar a la sociedad y en su conjunto. La responsabilidad ambiental, en este creciente contexto de la conciencia ambiental, el revisor fiscal puede ser responsable de verificar que la empresa cumpla con las regulaciones ambientales y de sostenibilidad. Esto implica asegurarse que la empresa no esté contaminando el medio ambiente ni violando las leyes relacionadas con la protección al entorno. La responsabilidad civil. El revisor fiscal puede ser considerado responsable civilmente si en su negligencia o mala praxis resulta en daños económicos a la empresa o a terceros, si no cumple con sus obligaciones de revisión y supervisión adecuadas. Se pueden producir pérdidas financieras y podrá enfrentar demandas civiles. Penal. La responsabilidad penal en casos graves de fraude o corrupción u otras actividades ilegales, el revisor fiscal podrá enfrentar la responsabilidad penal si participa o encubre en actividades criminales o no informa de ellas. Podría ser procesado legalmente y enfrentar sanciones penales. Es importante destacar que la extensión de estas responsabilidades puede variar según las leyes y regulaciones de cada país. Además, la responsabilidad de un revisor fiscal depende en gran medida de su diligencia y profesionalismo en la ejecución de sus funciones y supervisión y revisión. Por lo tanto, es fundamental que los revisores fiscales estén al tanto de las leyes y regulaciones aplicables y sigan las buenas prácticas de la auditoría para minimizar el riesgo de enfrentar responsabilidades legales en cualquiera de estas áreas. Muchas gracias. La empresa y causales por la no información. Dentro de la Ley 1474 del 2011 se encuentra el Estatuto Anticorrupción, donde decreta que todo revisor fiscal está en la obligación de revisar minuciosamente y detalladamente lo que sucede en la empresa donde está trabajando. En el artículo 7 menciona que se promulga la sanción al contador público en caso de que no denuncie los sucesos de corrupción que conozca mientras se encuentra trabajando. Y el revisor fiscal está en la obligación de conocer todos los hechos o eventos de corrupción y denunciarlos. De lo contrario, trae consecuencias para su trabajo profesional, la cancelación de la inscripción. De acuerdo a las sanciones tenemos una lista de ilícitos. Como primer ilícito tenemos el ilícito material, que tiene que ver con el dinero. Esto quiere decir que tiene fraudes para el no pago de impuestos, como el retraso u omisión en el pago de anticipos, la obtención de devoluciones o reintegros indebidos, incurrir en el retraso en el que paga la deuda tributaria después de las fechas establecidas sin haber obtenido prórroga. En este caso se aplicará la sanción por el pago a los tributos debidos, el retraso u omisión en el pago del tributo o porciones. Como segundo tenemos los ilícitos formales, que son aquellos ilícitos que derivan de su inobservancia
obstaculizando el desenvolvimiento de las funciones de la administración tributaria y puede servir para incurrir una falta más grave. Las sanciones para las personas o empresas van desde multas millonarias y clausura del establecimiento según la falta. El ilícito más común es la evasión de impuestos. Como siguiente tenemos los ilícitos especies fiscales, que son todos aquellos documentos que el Estado emite para las personas o empresas creados con la finalidad de que su venta origine un ingreso para este. Tenemos como ejemplo el papel sellado y las estampillas. Sigue ilícito especies grabadas, que son todas aquellas especies o bienes que de acuerdo a las normas tributarias se deben pagar un impuesto que imponga, como lo son las bebidas alcohólicas, tabacos o cigarrillos. Siguen los ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad, que son aquellos ilícitos que toman en cuenta la gravedad del perjurio causado con las características. Estos tipos de sanciones son la prisión, que es la reclusión en un establecimiento penitenciario en el Estado les otorga a las personas que incurran en delitos según la gravedad o la falta. La multa, que es la sanción que otorga el Estado a las personas que incurran en el delito del fraude. La siguiente es la clausura temporal del establecimiento, que será cerrado temporalmente o definitivamente de acuerdo a la falta o al incumplimiento de la ley. En esta diapositiva podemos observar las sanciones de acuerdo a la normatividad vigente, que viene desde el artículo 211 hasta el artículo 217. También podemos observar por parte del Código Penal las sanciones, que viene desde el artículo 287 hasta el 296. Muy buenas tardes, mi nombre es Normalice Gordon Nelson. Yo le voy a hablar sobre las sanciones por parte de la Junta Central de Contadores. La Junta Central de Contadores es la entidad que lleva a cabo el registro, la inspección y la vigilancia de los contadores públicos y o sus sociedades en el país. En consecuencia, está en la capacidad de imponer sanciones a aquellos que implantan las normas de la profesión. Las sanciones son las siguientes, lo que son la amonestación, que es una sanción de menor gravedad. Las multas se aplican cuando la falta cometida por el profesional no se configura como un delito o una violación grave de la ética profesional. La Junta puede imponer una multa de monto máximo de 5 salarios mínimos legales y pueden ser sucesivas. Por ejemplo, el monto de las multas que imponga la Junta será proporcional a la gravedad de las faltas cometidas. Dichas multas se decretarán en favor del Tesoro Nacional. La suspensión es la inscripción profesional, consta en la inscripción profesional de un contador público, pero esta puede ser suspendida por un tiempo máximo de 1 año. A causa de algunas acciones, tales como incurrir en la violación de la reserva comercial de documentos e información privada, tener una incapacidad grave judicialmente declarada que lo inhabilite temporalmente para ejercer, ser reincidente por tercera vez en causales que den lugar a la imposición de multas. La cancelación. La cancelación de la inscripción implica la pérdida definitiva del permiso para ejercer la profesión contable. Por ejemplo, en haber obtenido la tarjeta profesional con documentos falsos, haber ejercido la profesión a pesar de estar atravesando una suspensión, haber sido condenado por razón de la profesión y no poner en conocimiento de la autoridad correspondiente los actos de corrupción. Y por último, haber sido suspendido por tercera vez. Gracias.
En ese momento hablaremos sobre la NIC 1, Sistema de Gestión de Calidad, y el dictamen del revisor fiscal. Son dos temas que abordaremos como en esta presentación. Para dar comienzo, empezaremos por los 8 ítems del Sistema de Gestión de Calidad que están inmersos dentro de la NIC 1. Dentro de ellos encontramos como el primer ítem el proceso de valoración de riesgos de auditoría. Este sistema tiene que valorar, evaluar e identificar los riesgos. Esta valoración identifica el porcentaje de impacto que va a tener ese sistema de gestión de calidad en los procesos que se van a ejecutar. Para esto se deben establecer objetivos de calidad, la identificación y evaluación de los riesgos de esta calidad y diseñar e implementar las posibles respuestas a estos riesgos que se puedan presentar. Como segundo ítem encontramos el gobierno corporativo y liderazgo. En este nos quiere decir que debemos identificar quiénes son los responsables para ejecutar esta implementación de gestión de calidad. Adicional a esto, debemos establecer las responsabilidades específicas, estructura organizacional. Tenemos que diseñar y asignar las funciones de manera clara y mirar qué auditoría debe ser la adecuada para la ejecución de esta implementación. Como ítem 3, tenemos los requerimientos de ética aplicables. En este caso, se deben establecer los objetivos de calidad alineados con los requerimientos de ética aplicables. Estos los podemos encontrar en el código de ética. Como cuarto ítem está la aceptación y continuidad de las relaciones con los clientes y encargos específicos. Esto nos indica que debemos tener un protocolo de continuidad de los procesos de auditoría. Adicional a eso, se deben incluir como consideraciones las prioridades financieras y operativas. O sea, mirar cómo se visiona la empresa a futuro y cómo con estas proyecciones a futuro, qué modificaciones se tienen que ir realizando al transcurrir el tiempo y pues ir implementando de una manera gradual estos nuevos cambios. Como quinto, tenemos la realización del encargo. Aquí lo que se busca es cómo se va a ejecutar, cuáles van a ser las actividades a realizar y cuáles son los procesos a seguir, cuáles son las responsabilidades del equipo que se va a encargar de esta implementación, cuál es la naturaleza de oportunidad y extensión de la dirección, o sea, hasta dónde nos va a dar alcance los directivos de la compañía y demás. Tenemos también que tener claras los cuestionamientos que puedan ser difíciles o contenciosos que nos puedan aclarar y de pronto dar un panorama un poco más flexible para el momento de implementar este proceso. También tenemos que tener claro cómo va a ser el montaje y el mantenimiento de la documentación del encargo. Debido a esto, es necesario tener como esos puntos claves para saber qué es lo que se necesita y en qué momento se va a requerir, para no generar reprocesos, sino ejecutarlo de la mejor manera. Como sexto punto encontramos los recursos, que aquí nos habla un poco de el recurso, el recurso humano, el recurso intelectual, el tecnológico y demás que se necesiten para dar una adecuada ejecución de esta implementación. Como séptimo, tenemos la información y comunicación. ¿Esto a qué se traslada? A que tenemos que tener la información que sea necesaria, relevante y confiable para poder dar ejecución de este sistema de gestión de calidad. Y como último ítem encontramos el proceso de seguimiento y corrección. Aquí es donde tenemos que establecer cuáles van a ser esos procesos de seguimiento para poder dar continuidad con este sistema de gestión de calidad. Y cuando hablamos de los temas de corrección es al momento de generar dictámenes donde se evidencie que hay oportunidades de mejora o temas a corregir, cuál es ese control que vamos a tener para que esto no se siga presentando. Ya como otro paso adicional y para tener en cuenta en el tema de la implementación, dentro de la NIC nos mencionaban que el ámbito de aplicación está proyectado para el 15 de diciembre del 2022. Bueno, estaba proyectado para esas fechas. Sin embargo, nos mencionaban que el concepto
Consejo Técnico de la Contaduría Pública había emitido en septiembre 22 y 28 del mismo año 2022 un documento donde nos decía que se iban a generar unos anexos para pues como poder ampliar un poco este plazo, el cual iba a ser como en la ejecución y durante el año 2023. Sin embargo, el plazo que nos establecieron como de primera mano, 15 de diciembre del 2022, iba a ser como la fecha concreta para empezar a ejecutar como tal este proceso. Adicional a esto y como para tener en cuenta, otro punto tenemos el tema para diseño e implementación, eh, los, los recursos como tal que se necesitan para esta ejecución. Para este caso tenemos el recurso humano, el cual se necesita que sea personas que tengan un compromiso de calidad, de generar ese valor agregado, de dar como esa milla extra, por decirlo de alguna manera, al momento de ejecutar esos procesos. Tener una buena selección y organización de establecer las tareas y demás para las personas que sean idóneas, que eso también va inmerso en el recurso intelectual, ya que pues para establecer e implementar estos procesos es importante que las personas sean como idóneas pues, en su ejercicio. El recurso tecnológico ese es el más adecuado, o sea, y el que más se debe tener en cuenta, pues adicional al recurso humano, pues porque detrás de todo esto siempre pues, van a estar las personas. Sin embargo, para no estar ampliando tiempos, una buena herramienta tecnológica es indispensable para estas ejecuciones y para estas implementaciones, ya que teniendo el recurso adecuado, esto nos puede ayudar a optimizar tiempos. Y como último tenemos el recurso provenientes por el servicio, que aquí es donde encontramos eh, todas esas, eh, todas esas, ¿cómo decirlo? Esos elementos que nos pueden proveer las personas o las empresas donde vamos a generar esta implementación del sistema de gestión de calidad. Entonces es importante como ir de la mano tanto la empresa que lo va a implementar como la empresa receptora, estar como alineados para poder ejecutar estos procesos. De la misma manera, si esta ejecución se va a hacer de manera interna, también que esa área que lo va a implementar también cuente como con el apoyo en general de todo el equipo y de toda la organización para poder tener una excelente ejecución y una implementación lo más pronta y adecuada para empezar a alinear sus procesos. Ya para hablar del otro tema, que es el dictamen del revisor fiscal, tenemos como siguiente, pues hay que partir de que la revisoría fiscal es un sistema de control y fiscalización. Esto que nos traslada que la revisoría fiscal busca generar confianza de que los procesos y que finalmente los estados financieros que se presenten estén acordes a a los estándares internacionales. Esto lo garantiza a través de la firmeza y la convicción que da esta revisoría fiscal. Eh, a raíz de esto, se debe evaluar las empresas que cumplan con los requisitos para tener un revisor fiscal dentro de la organización, pues este es externo, sin embargo, pues quien lo elige es la junta directiva y pues quien firma el contrato es finalmente el representante legal o gerente general en su momento, que, que esté acorde a las necesidades de lo que se quiere reflejar como empresa y que esta persona sea la idónea para asimismo dictaminar como tal esta información. Eh, pues como dictamen se entiende como el informe que presenta este revisor fiscal, donde a través de su juicio profesional da fe de que los estados financieros a los que fueron entregados y revisados por él tienen todos los contenidos establecidos por las normas legales. En el caso donde se haya omitido o la información esté incongruente, el revisor se puede entender que el revisor fiscal tiene negligencia en el ejercicio del cargo y no puede sustituirse con modificaciones a los informes.
Adicional a esto, el máximo órgano de dirección de los entes económicos tiene la potestad de objetar o modificar en los estados financieros, y cuando se realicen esas modificaciones ya ordenadas por las entidades de vigilancia y control, se hará un nuevo dictamen con base a estos nuevos informes modificados, lo cual no quiere decir que sea como tal una corrección, sino lo que se trata es de manejar como un nuevo dictamen que pueda generar esta confianza sobre pues esos estados financieros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Amael Herrera y les vengo a hablar sobre el dictamen del revisor fiscal. Este desempeña un papel crucial en la transparencia y la confianza en la información de una empresa. El dictamen debe tener un orden para poder ser presentado, el cual se los mostraré a continuación. El informe debe contener un título que indique claramente de qué se trata, un informe de auditoría independiente, un destinatario típico que son los socios, accionistas o responsables del gobierno de la entidad. La opinión del auditor debe nombrar claramente la entidad auditada, identificar los estados financieros auditados, hacer referencia a las notas explicativas y el resumen de las políticas contables, e identificar los números de página donde se encuentran los estados auditados. En el texto se presenta una opinión del auditor que afirma que los estados financieros de la empresa están presentados de manera razonable y cumplen con las normas aplicables. El informe debe incluir información sobre si la empresa se encuentra en marcha o no. Se establecen las responsabilidades de la dirección en la preparación de los estados financieros, incluyendo la supervisión del proceso de información financiera. El informe debe incluir una sección que detalle las responsabilidades del auditor, que consisten en llevar a cabo una auditoría de acuerdo con las normas de aseguramiento de la información. Y finalmente, el informe debe incluir el nombre y firma del revisor fiscal, la fecha del informe y su dirección al momento de emitir la opinión.